Muy buenas a todos, ¿qué tal? Espero que muy bien, porque yo hoy estoy algo rayado. Me he dado cuenta de que muchos de mis vídeos son de yoyos gays o de animes de comedia romántica. Y yo, al igual que muchos otros hombres de mi generación, tengo la masculinidad muy frágil, así que tengo que reafirmarla. Y he pensado, ¿qué les gusta a los tíos? Pues a los tíos nos gusta los coches, el aceite de los coches, las motos, las tetas gordas, los coches grandes, las tetarracas, el press de banca... Bueno, hay más cosas, pero ya nos hacemos una idea. Así que aquí te recomendaré un anime de tetas, uno de músculos y uno de coches, para que se te suba un poco la testosterona. Culonas, tetas, culo, cara. Culonas y tetardas, unas buenas tetas, labios, tetas gordas. Voy a empezar con el anime de tetas. ¿Y por qué? Pues para retener la audiencia, que yo os conozco, cochinos. Bueno, ¿y qué anime digo sin entrar en el terreno del... Va, dilo tú, Kowalski. ¡Porno! El único anime que se me ha ocurrido que no cruce la línea es High School DxD. Este anime va de ajedrez. ¿Qué pasa? Es verdad lo de que va de ajedrez. Solo que los piezas, en vez de ser así, son así. Exacto. Han sexualizado al ajedrez. Ya nada es sagrado. Y por cierto, hablando de cosas sagradas, esta obra también es una blasfemia constante. Este anime va de ángeles contra demonios, y obviamente, ¿quién van a ser los buenos? Exacto, el bando de Satanás. Incluso sodomizan y profanan a una monja en repetidas ocasiones y acaba formando parte del Team Demonio. Ya basta de sexualizar a los hijos de la cristiandad. Primero fue Asia y luego el padre Domingo. Padre, qué rico se ve con esos lentes, parece Mia Khalifa. ¿Cómo me vas a decir Mia Khalifa, hijo mío? ¡Sida para ti! ¡Sida! ¡Cáncer! ¡Hijo del diablo! Por cierto, hablando de sexualizar, si te gusta Koneko, vete de este vídeo. La única mona china medio animal mínimamente atractiva es esta. Por favor, YouTube, no me tires el vídeo. No puedo, tío. No puedo morir. Aquí originalmente iba a poner a yoyos como anime de músculos, pero esta obra va dejando los músculos de lado mediante van pasando las partes, y al final la experiencia yoyos pasa a ser igual que ver la Fashion Week de París, o sea, ver a gente muy alta y preocupantemente delgada llevando los outfits más incómodos posibles. Ese es el chiste. ¡Pero mira que eres malo! Pero bueno, hay una obra que no solo sigue con los músculos masivos durante toda la misma, sino que además supera a yoyos en bizarradas. La trama de Baki es muy simple. Solo son tíos pegándose sin ningún motivo más allá de demostrar su fuerza. Pero cuando se están pegando, hay un narrador que empieza a hablar durante horas de cualquier chorrada con tal de intentar justificar las fantasmadas que hacen los personajes. Oh, Lord Jesus. Por favor, que se calle ya de una vez el narrador. Lo único que quiero es ver cómo se pegan mientras fantaseo con pincharme testo y trembo, para ser como un personaje de Baki. Ya me falta poco. Mi PR en press banca es de 30 kilos en total. Ya estoy en mi límite natural, así que quiero anunciar formalmente que la semana que viene empiezo con la testo. Initial D no tiene mucho misterio. Es un anime que consiste en chavales que hacen carreras de drifting a altas horas de la noche en la vía pública. Y sorprendentemente en ningún momento tienen problemas con las autoridades. Pero bueno, detalles aparte, este anime es muy bueno y tiene momentazos y carreras trepidantes. Mi favorita es la primera de todas. Tiene el factor sorpresa y ese rollito del underdog.
Aunque creo que estoy algo sesgado porque a mí me encantan los animes con ese estilo noventero. Y la banda sonora que tiene Initial D es espectacular. Además, para tener sus añitos ya, esta obra toca temas que rara vez se hablan en los animes, como el fracaso escolar o el hecho de que la novia del protagonista tenga un sugar daddy de unos 70 años que conduce un Mercedes-Benz siendo ella menor de edad. Literalmente este anime predijo a los Cooks. Duermo muy bien, en una cama muy seguramente mucho más cara que la tuya, mucho más cómoda. No sé muy bien cómo terminó esta subtrama, ya que dropeé este anime. Se me hizo muy repetitivo que el protagonista ganase todas las carreras, así que lo he dropeado definitivamente. Un saludo, Mark. Ah sí, casi se me olvida. También hay un arco en el que un tío se raya y desarrolla un complejo de inferioridad porque su novia es muchísimo mejor drifteando que él. O sea, vaya perdedor, ¿no? Una mujer es mejor conduciendo que él, ¿eh? Mujer al volante, peligro constante, ¿eh, chicos? ¿No os reís? ¿Chicos? Yo no sé nada. Yo no sé nada. Yo lo único que sé es que amo al fútbol. Y me han quitado a Messi. Otra cosa que nos encanta a los hombres es el furbo. Y el mejor anime de fútbol con diferencia es Blue Lock. O bueno, eso es lo que dicen, porque yo no lo he visto, ni pienso verlo jamás. Un saludo, Demian. Bueno, esos han sido una pequeña selección de animes para subirte la testosterona y reafirmar tu masculinidad frágil para que no te sientas inseguro cuando vuelvas a ver comedias románticas o Boku no Pico por 33ª vez. Dale a like y compártelo si crees que este vídeo le puede resultar útil a alguien. Te dejo los enlaces a mis redes sociales en la descripción por si aún no me sigues. Y nos vemos en un próximo vídeo si Dios quiere.